Para esto nos ayuda Juan Raúl Ferreira, analista internacional, nos acompaña desde Punta del Este, Uruguay. Hola Juan Raúl, buenas noches, bienvenido. Tatiana, un gran gusto estar en tu programa. Recuerdo, perdóname un segundo, con mucho cariño que fue el primer programa en que hice mi análisis internacional en Telesur, del cual me he vuelto habitué. Espero no estar aburriendo a los televidentes. Bueno, tanto que no nos aburres ni a los televidentes ni a nosotros, que te estamos llamando para que nos ayudes con el análisis. Y si te parece, de una vez entramos en materia. El precedente que realmente está generando parece mucho en términos de la diplomacia, de lo que puede hacer el Vaticano. Sin embargo, como lo decía nuestra corresponsal Paola Dragni, parece muy poco para las víctimas de abuso sexual del padre Caradima o del silencio del obispo Barros, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos entender la dimensión real de lo que está pasando en Chile? Yo diría, Tatiana, que hay tres aspectos. El primer aspecto es el Papa como tal, cuyo prestigio a lo mejor sale fortalecido, porque es evidente que durante la visita que hizo el Papa a Chile antes de visitar el Perú, fue un fracaso la visita. Y fue un fracaso porque él ahí recién toma conciencia del nivel de daño que le había hecho este ocultamiento de la Iglesia chilena, pero también de jerarcas del Vaticano, a su persona, sobre la verdadera situación en Chile. A tal punto que él defiende al obispo Barros a capa y espada. Incluso se le escucha en alguna grabación decir: estos son infamias, injurias de los urdelis y de no sé qué y de no sé cuánto. Pero cuando regresa a Roma y empieza a investigar él directamente la situación, nombra a quizás el obispo más duro, más el Sherlock Holmes del abuso sexual a menores, que es Monseñor Scicluna, el arzobispo de la Iglesia Católica en Malta. Este hombre ha dedicado un poco su vida a la persecución de los delitos sexuales cometidos por los sacerdotes. Entonces ahí el Papa, cuando lo envía, ya envía una señal de: bueno, yo me jugué, pero creo que me engañaron. Ahora, lo engañaron en Chile, donde la Iglesia entera ha quedado comprometida y colapsada de alguna manera, pero también en los centros de poder del Vaticano, donde le ocultaron información, fundamentalmente grupos vinculados al Opus Dei, a la derecha más conservadora dentro del Vaticano. El Papa toma cartas, quiere decir que él en lo personal sale fortalecido. Llama a los tres denunciantes principales, no solamente les pide perdón, sino que se saca una foto, él arrodillándose en una señal de la tradición cristiana, besándole las manos y pidiéndole disculpas ante la opinión pública mundial. Luego además se agrega, que no es poca cosa, que el Papa se revela que en una conversación con uno de ellos, que además era homosexual, le dice: Dios te hizo así, Dios te quiere así, yo te quiero así, tú te tienes que querer así y lograr que los demás te quieran así. Lo que en la Iglesia Católica a nosotros nos parece normal, pero en la Iglesia Católica es toda una revolución. Inmediatamente después, yo no creo que sea casualidad, anuncia que va a empezar a ordenar sacerdotes casados, que va a empezar por parroquias periféricas y luego... Pero rompe el mito de lo dogmático del celibato para dejarlo como una cosa opcional. Juan Raúl, y déjame te pregunto algo. Sí, déjame te pregunto algo, porque es muy interesante ver cómo, con esto que nos estás contando, con ese análisis, es cierto que se dan pasos importantes,
No solamente me refiero a la retórica de la Iglesia Católica, sino a algunos hechos concretos. Pero lo que se está pidiendo es que se haga justicia, que estos sacerdotes, que estos obispos, vinculados directamente en los casos de abuso sexual o aquellos que encubrieron esos casos, sean llevados a la justicia ordinaria. ¿Será que algún día vamos a ver ese paso por parte de la Iglesia Católica, que entreguen los expedientes en términos de investigación a la justicia? Yo creo que sí, porque este Papa en particular, Francisco, ha llevado a la justicia incluso a sacerdotes y obispos italianos, a un arzobispo estadounidense que estaba como exiliado en el Vaticano, y los ha llevado, no solamente les ha quitado el sacerdocio, cosa que no se había hecho ni con el padre Caradima, el responsable de todo este escándalo, él y el ocultamiento que el conjunto de la Iglesia Católica le hizo, sino que además en sus conversaciones con el presidente Piñera, que es un presidente conservador, etcétera, le ha pedido que se revise la ley de prescripción de los delitos de abuso sexual. Porque el argumento de la justicia chilena era, bueno, ya prescribió, que la Iglesia haga lo que tenga que hacer, pero la Iglesia Católica, aún en aquellos casos donde era muy evidente la responsabilidad del obispo en el ocultamiento o en la participación incluso, como en el caso de Barros, ni siquiera les quitaba el carácter de sacerdote. Recién ahora al padre Caradima se le va a quitar su condición de sacerdote. Sin embargo, el Papa cita primero a las víctimas, luego, ahora, esta semana, ha citado a los sacerdotes que han sido víctimas de este tipo de abusos durante este seminario, pero además está impulsando, primero le pide la renuncia a los 31 obispos católicos hoy de Chile. Hoy había confusión sobre si esto significaba que haber aceptado 3 quería decir que a los demás los dejaba. Claramente no es lo que dice. A medida que va aprobando el ocultamiento, les va aceptando la renuncia. Entre ellos, al obispo Barros, directamente involucrado en el ocultamiento, que lo importante es la participación de la feligresía, de la gente, del pueblo, no por un tema de tener más o menos católicos que protestantes, sino por un tema que en una verdadera teología de la liberación, como la que conocimos los que ya tenemos algunas canas en la década del 60, es la gente la que tiene, es el feligrés, es el pueblo el que tiene que dirigir la Iglesia. Ahora, el Papa ahora ha comenzado, ahora ha llamado a 35 sacerdotes para quitarle su condición de tal por haber estado involucrado en estos hechos, y yo creo, en lo personal, si me equivoco, me rectificaré, que va a seguir aceptando renuncia de obispo. Esto es lo que hace a la imagen del Papa. Ahora, el segundo tema, Tatiana, es ¿qué le hace a la imagen de la Iglesia? Es tremendo. En Chile la credibilidad de la jerarquía eclesiástica ha dejado de existir, porque apareció que directa o indirectamente, hoy un obispo cuya renuncia no ha sido aceptada todavía, el de Puerto Montt, aceptó públicamente su responsabilidad en el ocultamiento y pidió perdón. Quiere decir que yo en lo personal creo que terminan los 31 obispos fueras o un porcentaje muy alto de ellos y una renovación total de la jerarquía. Eso debería ser, Juan Ramón. Sí, esto debería no solamente tomarse como un ejemplo, como un precedente en Chile. No es el caso en este momento, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero sí para otro momento, Juan Ramón. México, hablando de América Latina, casos de denuncias tan graves, tan fuertes, documentadas de abuso sexual de la Iglesia Católica es en México. Así que esto debería generar ese precedente, es un asunto que dejamos abierto, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Juan Ramón. Pero yo quiero terminar con esto, sí, Tatiana. Dime. El problema es que esto pone en cuestionamiento esa imagen de impecabilidad de la Iglesia Católica. En un momento que en América Latina
la Iglesia Católica está queriendo utilizar su autoridad. Yo soy católico, de formación, no soy católico práctico, pero la Iglesia Católica, veamos el caso de Nicaragua, por ejemplo, el de los intentos que hubo en Venezuela, por ejemplo, la Iglesia Católica pretende ser el fiel de la balanza en situaciones que ya no son estrictamente religiosas, sino políticas. Creo que eso es un tema que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, sobre todo cuando, en el caso de Nicaragua, la Iglesia Católica ha sido la convocadora, la suspensora, la avanzadora, la retrasadora del diálogo nacional que pretende involucrar a todas las partes. Cuando aparecen este tipo de cuestionamientos morales, yo como cristiano, como católico, pero sobre todo como analista internacional, digo, no es el momento para que la Iglesia Católica medie en conflictos políticos internos, porque no toda la población, no todos los sectores sociales y políticos involucrados se pueden sentir representativizados ante este golpe tremendo que, más allá de la voluntad del Papa, ha tenido la Iglesia Católica. Y sobre todo no tomar en ese momento tan complejo partido político. Un asunto también para otro programa. Muchas gracias, Juan Ramón. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Tatiana. Allí tenía